Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar de edición genética en producción vegetal. Agradecer a todos los asistentes su presencia hoy con nosotros y agradecer también a BioVegen, que junto con AINIA hemos coorganizado este webinar. BioVegen lo presentará a continuación dentro de un momento Gonzaga. Yo, mientras tanto, voy a presentar a AINIA. Brevemente, para aquellos que no nos conozcan, AINIA es un centro tecnológico privado sin ánimo de lucro que nacimos hace algo más de 30 años y estábamos orientados fundamentalmente al sector agroalimentario, aunque recientemente hemos ido abriendo a otros sectores, pero nuestro foco inicial es el sector agroalimentario. Contamos con una plantilla de 200 personas entre investigadores y personal de plantas piloto y laboratorios, y nuestra vocación es eminentemente empresarial, es decir, tenemos la vocación de ayudar a las empresas a desarrollar sus negocios desde la I+D y la innovación. Bueno, la temática de hoy es la edición genética en producción vegetal, como decía antes. Nosotros, desde el Departamento de Biotecnología y AINIA en general, tienen mucho interés en esta temática, sobre todo dados los últimos avances en biotecnología, que permiten disponer de unas herramientas muchísimo más precisas y muchísimo más avanzadas, que nos permiten tener resultados viables industrialmente en un tiempo muy inferior. Entonces, hoy queríamos compartir con vosotros pues, todas estas informaciones, todos estos últimos avances, así como el marco legislativo en el que nos tenemos que mover. Para ello, hoy vamos a contar primero con Gonzaga, que es de la red BioVegen, que nos va a comentar un poquito qué es lo que están haciendo ellos como red y en esta temática. Después también contaremos con Paloma Juárez, que nos comentará aplicaciones de ingeniería genética en industria agroalimentaria. Luego contaremos también con Judith Martín, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que nos presentará cuál es el marco legislativo. Y finalmente, de Valgenetics, Magda Cervera nos comentará su experiencia empresarial. Al final de cada una de las ponencias podréis hacer preguntas a través de la aplicación del chat. Se abrirá, lo dicho, un turno de preguntas en el cual, pues bueno, se seleccionarán una o dos preguntas porque el tiempo no nos va a dar para más. El resto las iremos contestando pues a lo largo de la semana que viene a través del correo electrónico. Y yo creo que sin más, pues empezamos ya con la primera intervención, que va a ser la de Gonzaga. Aquí lo tenemos. Buenos días, Gonzaga. Buenos días. Os lo presento. Gonzaga es ingeniero agrónomo por la Universidad de Navarra y máster en gestión de empresas biotecnológicas. También ha recibido formación en ingeniería biotecnológica y desde 2007 es el gerente de BioVegen. BioVegen es la plataforma tecnológica de biotecnología vegetal, y en este puesto pues Gonzaga se centra en desarrollo de negocio vía I+D en producción vegetal y servicios de gestión de la I+D. Hoy por hoy BioVegen tiene ya 106 socios, entre los cuales 91 son empresas y 15 son centros de investigación, y cuenta con el apoyo y la cofinanciación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ahora Gonzaga pues nada, nos saluda, pondremos su presentación y después estará con nosotros de nuevo para contestar a las preguntas que surjan. Buenos días, Begoña. Muchas gracias por la introducción. Y nada, yo simplemente antes de empezar con mi intervención y con el webinar, pues agradecer, ¿no? Agradeceros a vosotros como coorganizadores de la sesión. Ya sabes que estas sesiones se enmarcan en un acuerdo que tenemos AINIA y BioVegen de desarrollar temáticas que entendemos que son de interés para el sector de la producción vegetal. Empezamos la semana pasada con uno orientado a microorganismos. Hoy toca que creemos que es una temática tremendamente candente y que ha provocado una movilización de los sectores tanto académico como empresarial muy grande, unas tecnologías de un potencial enorme, como luego nos mostrará el resto de panelistas. Así que, bueno, pues agradeceros este marco para organizar esta sesión. Tenemos ya, creo que son 500 inscritos a la sesión, con lo cual, pues ha resultado de mucho interés. Agradecer también a los ponentes que vamos a tener hoy, que la verdad es que creo que le van a dar un contenido muy interesante a la sesión. Y por último y sobre todo, pues agradecer a los más de 500 inscritos que tenemos hoy, tanto del ámbito académico como del ámbito de la empresa. Tenemos
muchos investigadores y muchas empresas españolas, pero también hay gente de América Latina, de otros países, con lo cual, pues bueno, vemos que realmente hemos acertado con la elección de la temática. Así que nada, yo sin más ya paso con mi intervención, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, en mi intervención voy a tratar de explicaros de una manera breve, en primer lugar, qué es BioVegen, qué es la plataforma tecnológica de biotecnología vegetal, cuáles son nuestros objetivos y actividades como red de I+D+I en producción vegetal para el desarrollo de proyectos y negocio a través de la innovación, y luego en una segunda parte de mi intervención pues ya concretaré un poquito cuáles son nuestras actividades relacionadas con el ámbito de la edición genética y de las Novel Genomic Techniques. Bueno, BioVegen es una asociación privada sin ánimo de lucro, esa es la entidad jurídica que tiene BioVegen. Está compuesta por entidades tanto del ámbito público, del ámbito de la academia, como del ámbito privado, del sector empresarial. Es una asociación que está liderada por el sector empresarial. En la siguiente diapositiva os mostraré cuál es nuestra composición de socios y veréis que más del 80% de nuestros socios son empresas y entidades privadas. Y bueno, pues tienen un rango de actividades muy diverso, muy amplio, que también os detallaré un poquito más adelante. Y bueno, el nexo de unión que tienen todas ellas es que, bueno, trabajan en el ámbito, por supuesto, del sector agroalimentario, y todas ellas tienen actividades e interés en I+D, en el ámbito de la biología, producción vegetal, y todas ellas, bueno, pues están dentro de BioVegen porque consideran que la plataforma les aporta una serie de servicios de valor añadido que les facilita sus actividades de I+D, sus actividades de desarrollo de negocio a través de la innovación, que yo creo que esto es un poco la idea central que nos mueve como plataforma, ser proveedores de servicios de gestión de I+D que les aportan ese valor añadido a nuestros asociados. ¿Quiénes son nuestros socios? Pues ahí veis los logotipos de todas las entidades que componen a día de hoy la plataforma. Somos 107 socios, de los cuales hay 83 empresas, 9 asociaciones y fundaciones privadas, cooperativas, etcétera, y 15 centros de investigación, pues empezando por el CSIC y siguiendo por el AINIA, luego otros centros de investigación agroalimentarias regionales, alguna universidad, etcétera. Bueno, pues yo creo que tenemos una representación muy significativa de la comunidad científica de plantas en España. Y luego, por supuesto, digamos que nuestro socio principal o nuestro patrono principal es el Ministerio de Ciencia e Innovación, que apoya la plataforma y que la cofinancia también. La plataforma se sostiene financieramente a través de las cuotas de nuestros asociados, se sostiene también a través de la participación en proyectos, bien como entidad socia o como entidad subcontratada, y también financieramente recibimos una subvención por parte del Ministerio desde hace más de 10 años. Bueno, pues dentro de la integración que tiene BioVegen en el Plan Nacional de I+D+I como entidad dinamizadora y promotora de colaboraciones entre el ámbito científico y el empresarial. Bueno, ¿qué es lo que hacen nuestros socios? Pues como decía antes, pues una amplia casuística de actividades, de cultivos, de subsectores, etcétera. Tenemos muchas entidades de nutrición y sanidad vegetal, fertilizantes, productos fitosanitarios, productores y comercializadores de frutales, de hortícolas, de extensivos. Hay entidades del ámbito de la mejora de la obtención vegetal, microalgas, empresas de agrobiotecnología, de servicios de I+D, de gestión de residuos y de revalorización de subproductos. Bueno, asociaciones y fundaciones privadas y, como decía antes,
pues centros de investigación. Es decir, bueno, siendo una plataforma muy transversal que tiene el foco puesto en el desarrollo de I+D y en el desarrollo de proyectos, pues eso hace que nuestros socios pues sean muy, muy complementarios y muy sinérgicos en muchas ocasiones, y lo que hace que se generen muchas colaboraciones y propuestas de I+D que pueden ser complementarias y que pueden encontrar pues entidades que aporten y que puedan participar en el proyecto pues dentro de la propia plataforma. Bueno, esta es la representación territorial que tiene BioVegen. Esta es la ubicación de nuestros asociados. Tenemos algún socio internacional, pero la amplísima mayoría de ellos son entidades españolas. Estamos abiertos, por supuesto, a la colaboración con otros socios internacionales en la medida en la que creemos que la internacionalización también es una estrategia muy, muy importante para nuestros asociados, pero bueno, como veis, pues la representatividad de BioVegen es fundamentalmente española, porque la plataforma tiene la vocación de mejorar la competitividad del sector agroespañol a través del desarrollo tecnológico. Bueno, esto es una gráfica que representa la evolución del número de socios de BioVegen desde que se creó primero la asociación y luego la plataforma. Bueno, pues más allá de que yo creo que es una curva que es muy sintomática de la aceptación de nuestras actividades por parte del sector, de los 20 socios fundadores cuando se creó la plataforma a los 106, 107 que somos ahora mismo, pues la evolución está siendo pues muy interesante, pero bueno, más allá de eso, yo creo que es muy sintomática también de la necesidad o de la efervescencia que hay en lo que ha habido estos últimos años en el sector en cuanto a desarrollar actividades de I+D, a incorporar actividades de innovación y a tratar de buscar colaboraciones entre bien proveedores o de conocimiento y bien pues, desarrolladores de ese conocimiento en forma de tecnología, que serían las empresas. Entonces, bueno, yo creo que es bastante sintomático de esa cada vez mayor sensación por parte del sector de que es importante apostar por la I+D para su desarrollo tecnológico y económico. Por supuesto, queda muchísimo por hacer, pero bueno, la sensación que nosotros tenemos es que cada vez hay mayor número de entidades sensibles a la I+D. Bueno, ¿por qué BioVegen? Aquí, bueno, en esta diapositiva mostramos una serie de razones y de causas por las que en su día se decidió crear una entidad como BioVegen que facilitara el desarrollo de proyectos, el desarrollo de colaboraciones y el desarrollo de tecnologías, pues porque, bueno, yo creo que somos todos conscientes de las características que tiene el sector agroalimentario, la potencia y el liderazgo que tenemos en varios cultivos y la representatividad del sector agroalimentario a nivel de empresa en la economía española. Yo creo que más o menos también somos todos conscientes de los buenos mimbres que tenemos a nivel de ciencia, de centros de investigación, de red de centros CSIC, centros INIA, universidades, parques tecnológicos, y lo competitiva que es nuestra ciencia a nivel internacional, pese a bueno, pues la bastante escasa inversión en I+D que ha habido a lo largo de estos años. Y sin embargo, estos mimbres, tanto digamos, en peso y potencia del sector privado como en potencial de nuestra ciencia, pues no se ve reflejado en la medida en la que debería en desarrollo tecnológico, en los indicadores de transferencia de tecnología y de colaboración ciencia-empresa, pues tanto en variedades como en patentes agrobiotecnológicas, porcentaje de empresas agrícolas que son catalogadas como innovadoras o existencia de empresas agrobiotecnológicas, es decir, empresas que dan servicio de base tecnológica
al sector agroalimentario, pues bueno, todos estos parámetros son muy bajos y no se corresponden ni con la potencia del sector privado ni con la potencia de nuestra ciencia, en ciencia de plantas, en agrobiotecnología. Entonces, bueno, sumado este panorama o este contexto al contexto en el que nos hallamos de revolución tecnológica, ya no solo en técnicas de edición genómica, sino de utilización de microorganismos para agricultura y otras temáticas que un poquito más adelante os mencionaré. Por un lado, este contexto de revolución tecnológica y por el otro, bueno, pues unas condiciones de contorno de mecanismos de financiación a la colaboración público-privada, de estrategias de desarrollo tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional, pues el programa marco de Horizonte 2020, ahora Horizon Europe, la estrategia Food 2030, pues que todas ellas apuestan y estimulan la financiación de proyectos que cubran toda la cadena de valor y toda la participación de todos los agentes, tanto científicos como tecnológicos, empresariales, incluso pues, agricultores, consumidor, etcétera. Pues bueno, todo este contexto pues explica y yo creo que justifica la existencia de una entidad como BioVegen que facilita el desarrollo de todas estas actividades. Bueno, ¿qué hacemos en BioVegen? De manera muy resumida, nuestra actividad como decía, de promoción de oportunidades de colaboración, de desarrollo de negocio, de facilitar las actividades de innovación al sector y de ofrecer servicios de gestión de I+D que damos dentro de la plataforma, pues se agrupa en 5 grandes bloques. Por un lado, generación y desarrollo de proyectos de I+D+I. Por otro lado, toda la información, propuestas de I+D que movilizamos, temáticas tecnológicas que nos llegan, demandas por parte del sector, pues todo eso lo analizamos y lo digerimos y lo transmitimos a la administración pues en forma de una agenda estratégica de innovación pues con propuestas de mejora del sistema I+D. Un tercer bloque de organización de eventos para generar un caldo de cultivo proclive a la colaboración entre ciencia y empresa. Un cuarto bloque de informes y publicaciones para asesorar y para transmitir información de convocatorias y de otras actividades relevantes para la I+D en producción vegetal. Y un quinto bloque de colaboraciones, de establecer una red de networking pues lo más potente posible para ponerla a disposición de nuestros asociados. Y luego ya pasando a la segunda parte de mi intervención, aterrizando un poquito más en la temática que cubre este webinar, bueno, pues daros algunos ejemplos de cuál ha sido la actividad de BioVegen en el ámbito de la edición genética. Como os comentaba, la edición genética y las nuevas técnicas de edición genómica es una de las temáticas tecnológicas de interés para el sector que están identificadas en el documento de visión que os mencionaba hace un rato en una de mis diapositivas anteriores. Hay varias temáticas que entendemos que van a marcar la pauta del desarrollo del sector agroalimentario en el futuro. Una de ellas, por supuesto, la edición genética. Y en ese sentido, bueno, hemos trabajado a varios niveles, pues en orden cronológico, desde que en julio de 2018 salió el famoso fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de cómo legislar las nuevas técnicas de edición genética y metiéndolas dentro del mismo saco de la legislación que ya existía para los transgénicos, pues bueno, hemos hecho múltiples acciones. Destacar, por ejemplo, en septiembre de 2018 una encuesta que hicimos a nuestros socios para recabar su opinión y trasladarla a la European Plant Science Organization, que es la organización europea que engloba a todas las entidades académicas de
de Europa y entidad con la que colaboramos. Hicimos también, a partir de esa recogida de opinión, pues hicimos un manifiesto que lanzamos a los medios de comunicación del sector, en el que, bueno, pues como plataforma dábamos nuestra opinión y nos posicionábamos en relación a la regresión que supondría esta sentencia para el avance del sector agroalimentario. En enero de 2019 colaboramos con el Ministerio de Agricultura en la movilización de un cuestionario sobre esta normativa europea en materia de edición genética y el impacto en la actividad de las empresas del sector. También nos adherimos a un documento de posición internacional para apoyar a la edición genética y otras innovaciones relacionadas con la ciencia de plantas y agricultura. Más recientemente, en enero de 2020, hemos apoyado también al Ministerio de Agricultura. Luego, seguramente, Ana Judith Martín en su intervención ahondará en este tema. Pero bueno, simplemente comentar que la Comisión Europea, pues a la vista de la movilización que ha habido por parte del sector público y privado desde el verano de 2018, pues ha encargado o está desarrollando un estudio sobre la situación de estas nuevas técnicas genómicas para tratar de plantear una posible revisión legislativa. Para ello se ha consultado a los Estados miembros para recibir la posición de cada Estado y ver de qué manera pues, se podría abordar este tema. En España, por supuesto, este análisis lo ha realizado y coordinado el Ministerio de Agricultura y, bueno, nosotros hemos colaborado con ellos para transmitirles las opiniones y la actividad del sector en este ámbito. Con la encuesta que veis ahí abajo, pues que buscaba qué impacto, qué proyectos se están desarrollando dentro de este sector, cuáles son las áreas de aplicación de esta tecnología, etcétera. Pues bueno, pues recabar la información fundamentalmente del sector privado dentro de los asociados de nuestra plataforma y transmitirse al ministerio. El 24 de marzo teníamos prevista una jornada en Madrid, en la sede de la COE, una jornada en la que, entre otras cosas, pues se iba a analizar esto mismo y en la que la propia Ana Judith, en representación del Ministerio de Agricultura, iba a participar, pues dándonos las novedades y, bueno, pues teniendo una posibilidad de tener un contacto con el sector privado para recabar sus opiniones y sus demandas. Era una jornada que evidentemente se tuvo que posponer por el tema del coronavirus, en la que también se iban a poder agendar reuniones bilaterales con expertos que iban a participar también en la jornada en técnicas de edición genómica. Es decir, era un contexto pues, muy propicio para ahondar un poquito pues, en la situación actual del desarrollo de la legislación en esta materia. Y ya para acabar, comentaros un par de ejemplos de proyectos en los que Biovegen está participando que están relacionados con esta temática, con la edición genética. Uno de ellos es un proyecto europeo que se llama MEICOM. Es un proyecto con un presupuesto de 3 millones de euros que lleva ya un par de años trabajando. Es un proyecto que reúne a 6 empresas, 12 centros de investigación y una plataforma tecnológica que somos nosotros a nivel europeo y tiene el objetivo de crear una red de investigación para ahondar en el control de la recombinación meiótica para potenciar la variabilidad genética y, por lo tanto, herramientas para programas de mejora vegetal. Evidentemente, pues con este enfoque, pues la edición genética pues tiene un impacto importantísimo. Y otro proyecto también europeo que se ha presentado recientemente y en el que hemos ayudado a crear el consorcio público-privado que requería la convocatoria SUSCROP para financiar las propuestas, pues es este que proviene de una propuesta que proviene de un grupo de investigación español que tenía como objetivo la utilización de CRISPR para la obtención de
de híbridos de arroz como prueba de concepto para luego ser obtenidos a través de métodos de mejora genética convencional, es decir, utilización de técnicas de edición genética para obtener de una manera muy rápida y muy dirigida en laboratorio híbridos que pudieran servir como objetivo para obtener luego esos híbridos, pero por otro tipo de técnicas aceptadas ahora mismo por la legislación. Es decir, aquí otra vez las técnicas de edición genética, en este caso el CRISPR, pues tiene un impacto evidente como herramienta de investigación y desarrollo tecnológico. Es un consorcio que finalmente ha acabado formando parte una empresa española de arroz, un centro de investigación y una empresa francesa y un centro experimental y una universidad rumana. Es decir, BioVegen, pues desde que recibimos la propuesta por parte de este grupo de investigación español, que nos pedía ayuda para montar el consorcio, para poder concurrir a esta convocatoria, pues bueno, pues les hemos acompañado y les hemos ayudado a crear finalmente este consorcio y esta propuesta que finalmente fue presentada. Bueno, pues por mi parte nada más. Dejaros ahí la foto de los integrantes del equipo BioVegen, Pepe Pellicer, presidente de la plataforma, Antonio Leiva, investigador del CNB y secretario de la plataforma, mi compañero David como responsable de proyectos y yo mismo como coordinador de la plataforma. Estamos en Madrid, en el Parque Científico de Madrid, es donde tenemos nuestras oficinas. Ahí tenéis nuestros datos de contacto y nada más, por mi parte animaros a contactar con nosotros para ver cómo os podemos ayudar a desarrollar vuestras actividades y vuestros proyectos de I+D y bueno, pues animaros a que contactéis con esta caja de herramientas que es BioVegen. Nada más, muchas gracias por vuestra. Muy bien, pues muchas gracias, Gonzaga, por tu presentación. Abrimos ahora un breve turno de preguntas. Yo abriría a lo mejor una cuestión que es, bueno, o sea, has mencionado que habéis redactado un documento de posición sobre el tema legislativo, que ahora nos comentará también Judith. ¿Cuál dirías tú que es el reto que ahora mismo tiene la agricultura que podría ser más importante y que podría ser resuelto con estas técnicas de edición genética? El reto de la agricultura, perdona, me has dicho que es que se ha cortado. ¿No se escucha bien? Sí, Pues sí, no, justo esa palabra es la que no te he oído. sí, los retos que quizás sean más acuciantes de resolver en la agricultura que tendrían una salida en la edición genética. Hombre, pues yo creo que por resumir los retos, claro, es un conjunto de tecnologías que tiene una transversalidad, un impacto y un potencial tremendo. Yo creo que los retos son los que puede abordar cualquier otra tecnología o digamos, los desafíos que afronta la agricultura en términos de productividad, de sostenibilidad, de impacto medioambiental, de hacer más con menos, de esa eficiencia de recursos, de esa obtención también de nuevos bioproductos a partir de microorganismos, por ejemplo, y luego pues las nuevas aplicaciones o las nuevas variedades que se podrían desarrollar. Yo lo resumiría en, por un lado, productividad, por el otro, sostenibilidad y por el otro, calidad de los productos agroalimentarios desde un punto de vista organoléptico. Es decir, pues estas tecnologías tienen una transversalidad y un potencial realmente tremendo. Sí, totalmente de acuerdo y muy bien también ese matiz de bueno, que sostenibilidad y edición genética no están necesariamente reñidos como hay muchos sectores que promueven, sino que todo lo contrario, ¿no? Se puede conseguir mejorar la sostenibilidad gracias a este tipo de técnicas. Yo creo que quizá con esto podríamos pasar a la siguiente ponencia, no sin antes dar muchas gracias a Gonzaga de nuevo. Si hay luego más cuestiones las podemos abrir al final del webinar. Muy Y bien, ahora gracias. daríamos paso entonces a Paloma.
Paloma Juárez es investigadora en el área de máster de biotecnología de AINIA. Ella es doctora en biotecnología y máster en biología molecular por la Universidad Politécnica de Valencia. Lo estoy leyendo porque es tan largo que es imposible que me acuerde de todo este currículum. Y licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Su experiencia laboral antes de AINIA es de 8 años en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas del CSIC en Valencia y 3 años en un instituto que no voy a saber pronunciar en Bélgica, en Gante, que está relacionado con la biotecnología. En estos años, su carrera investigadora se ha centrado en los ámbitos de biología molecular, ingeniería genética avanzada, transformación genética de plantas y microorganismos y diseño de anticuerpos y vacunas orales. También ha hecho estancias cortas en la BOKU de Viena, en la Universidad de Universität für Bodenkultur, en ORF Genetics Islandia y en el Hospital Clínico de Valencia. Y así más, pues nada, Paloma nos saluda, ponemos su presentación y después resolvemos las cuestiones que surjan. Buenos días a todos y gracias, Begoña, por la introducción. Nada, yo voy a tratar de dar unas pinceladas acerca de los métodos, de las herramientas que hay actualmente relacionadas con la biología sintética y también de otras herramientas que están siendo desarrolladas actualmente. Si os parece, damos paso a la presentación. Bien. Bueno, seguramente os preguntaréis por qué he puesto una foto de un cruce de vías en una presentación sobre ingeniería genética. Y es que pues, yo veo un poco la ingeniería genética así. En el genoma de un ser vivo, una bacteria o una célula vegetal, existen caminos predeterminados, lo que se ilustraría como la vía central, que con pequeños cambios genómicos pueden ser desviados hacia resultados completamente distintos y en muchas ocasiones más interesantes desde un punto de vista industrial. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos las ingeniamos los que nos dedicamos a estas cosas para llevar a cabo estos cruces de vías. Es importante entender la diferencia entre ingeniería genética y biología sintética, dos disciplinas que a priori pueden parecer similares, pero que cuentan con importantes diferencias. Así que yo voy a empezar intentando definir las particularidades de cada una. La ingeniería genética es la manipulación directa del material genético de los organismos mediante técnicas de biología molecular. Y un ejemplo de esto sería el conocido arroz dorado, que fue generado mediante la incorporación al arroz de la ruta metabólica para la síntesis de beta-caroteno, que es un precursor de la vitamina A. El texto que cito abajo está sacado de la página principal del proyecto original del arroz dorado y menciona que les costó 9 años de introducir los genes de esta ruta en el arroz, pues tuvieron que buscar los genes responsables y luego clonarlos mediante técnicas tradicionales de clonaje. Por otro lado, la biología sintética se define como la síntesis de biomoléculas o ingeniería de sistemas biológicos con funciones nuevas. La diferencia fundamental es que la biología sintética se rige por ciertos principios adaptados de la ingeniería. En primer lugar, la estandarización. La estandarización de piezas es vital para cualquier tipo de ingeniería porque nos permite abaratar costes, reutilizar piezas, controlar mejor los procesos y aumenta la predictibilidad de los resultados. Una analogía típica sería el cómo la estandarización de las piezas de construcción facilita la construcción de ciudades tan complejas como Hong Kong. Imaginaros cómo sería la construcción si en vez de ladrillos idénticos utilizáramos piedras irregulares. La predictibilidad sería nula y el esfuerzo sería inmenso para encajar unas con otras, pulirlas, cortarlas. Al final serían procesos que llevarían mucho esfuerzo y mucho coste asociado. Pues lo mismo pasa con la biología sintética, solo que en vez de ciudades construimos complejos circuitos genéticos, formados por piezas genéticas que serían en definitiva nuestros ladrillos. Además, la creación de piezas estándar permite la abstracción. En ingeniería, la creación de piezas estándar permite la creación de circuitos, de módulos, de sistemas reutilizables. En biología tenemos una disciplina como la ingeniería genética que es tremendamente potente, pero que a la vez es en cierta manera ineficiente y es porque siempre obliga a bajar a nivel de código genético. La biología sintética, mediante el uso de la estandarización, pretende utilizar piezas e incluso módulos completos para diferentes abordajes de manera que no hace falta cada vez bajar hasta el nivel de código genético. Y esto es muy importante porque, al igual que en ingeniería, abarata costes, optimiza recursos, proporciona control y predictibilidad y reduce los tiempos de producción.
Si los creadores del arroz dorado hubieran utilizado técnicas de biología sintética para llevar a cabo su trabajo, ahora podríamos contar con los módulos o unidades transcripcionales de esos genes y en algunos meses poder clonar la ruta metabólica que el equipo de Ingo Poticus clonó en más o menos 9 años y les costó un gran esfuerzo. Una de las herramientas indispensables para estandarizar la ingeniería genética son las herramientas de clonaje que utilizan enzimas de restricción de tipo 2S para llevar a cabo los ensamblajes. Algunos ejemplos de sistemas que utilizan esta tecnología son Golden Gate, Golden Braid y Moclo. ¿Y qué tienen de especial estos enzimas de restricción? Pues que reconocen una secuencia concreta y que siempre es la misma, pero cortan en otra adyacente. Y esta secuencia adyacente puede ser cualquiera, la que queramos nosotros. Esto nos permite definir a nuestro gusto esas secuencias adyacentes de manera que dos piezas contiguas acaben y empiecen respectivamente con el mismo código, de modo que podemos hacer encajar las piezas sin dejar rastros ni costuras. Además, esto nos permite establecer un código de pieza, de manera que todos los promotores tengan los mismos códigos y los mismos con los CDS, los ribosomal binding sites, los terminadores, etc. De esta manera, un determinado promotor diseñado una vez puede ser reutilizado todas las veces que se quiera para otras construcciones diferentes. A su vez, los promotores y los terminadores están diseñados de manera que encajan con los extremos de los vectores, siempre de la misma manera. En AINIA estamos desarrollando un sistema de clonaje para producción de moléculas en E. coli, basado en este tipo de tecnología. En concreto, se trata de una adaptación de la tecnología Golden Braid desarrollada en el CSIC, que consiste en un conjunto de 4 vectores que permiten el ensamblaje iterativo de unidades transcripcionales para llevar a cabo construcciones multigénicas. En resumen, los vectores de AINIA nos permiten la generación de colecciones de piezas genéticas con códigos estándar, tienen piezas intercambiables y reutilizables, como he dicho antes, promotores, terminadores, etc. La posibilidad de realizar ensamblajes multigénicos, por ejemplo, para la reproducción de rutas metabólicas, algo que con sistemas más tradicionales costaría 1 o 2 años de llevar a cabo, con esta metodología se podría llevar a cabo en semanas o como mucho en pocos meses. Aparte tiene inducción por IPTG, con lo que evitamos la expresión constitutiva de proteínas que puedan ser tóxicas para la bacteria o ralentizar el crecimiento bacteriano. Son compatibles en los vectores con las cepas BL21 de E3 y BL21 de 3 pelis, entre otras. Y también comentar la posibilidad de reproducir este sistema en otros chasis bacterianos de interés. Como he dicho antes, este sistema es especialmente adecuado para el clonaje de rutas metabólicas, como por ejemplo las necesarias para la producción de hormonas vegetales. En agricultura hay tres tipos de hormonas que son especialmente interesantes debido a los efectos que producen en los cultivos. Por ejemplo, las auxinas son utilizadas para vigorizar los frutales. Cuando las frutas están empezando a madurar y consumen mucha de la energía del árbol o de la planta, pues las auxinas suponen una ayuda extra que los fortalece. También se pueden utilizar para el enraizamiento o para el aclareo del fruto, favoreciendo la caída de frutos excesivos, lo que resulta pues, en más recursos energéticos para los frutos que quedan, y también como herbicida. Luego las giberelinas se utilizan para el aumento del calibre de los frutos mediante elongación celular, también para disminución de la floración. Además, aplicado exógenamente, retrasa la desaparición del color verde al inhibir la degradación de la clorofila y reprimir también la síntesis de otros pigmentos como los carotenoides. Luego, las citoquininas son un grupo de hormonas vegetales que promueven la división y la diferenciación celular, por lo que su aplicación en el momento adecuado también resulta en un incremento del tamaño del fruto y también para el crecimiento vegetativo de las plantas. Quizás no se produce un crecimiento tan rápido como con las giberelinas, pero sí que se obtiene al final una respuesta vigorizante. Además, tienen un papel importante en la inmunidad vegetal, en el control de plagas. Luego también el etileno puede ser utilizado en la maduración de los frutos en poscosecha. Hay bacterias que producen de manera natural estas hormonas, pero quizás no son las más adecuadas para bioproducción mediante fermentación y muchas veces no resultan rentables. Pero como se conocen las rutas metabólicas de todas ellas, existe la posibilidad de incorporar esas rutas metabólicas en cepas de laboratorio diseñadas para la bioproducción eficiente. Además, de esta manera se puede regular la expresión mediante promotores potentes o incluso incorporar también los genes necesarios para la producción de precursores de estas hormonas, como por ejemplo el triptófano para producción de auxinas.
Otro abordaje sería la posibilidad de aislar cepas que convivan de manera natural con los cultivos que estamos llevando a cabo y modificarlas genéticamente y aplicarlas directamente a los cultivos para que lleven a cabo una secreción de hormonas in situ. Este abordaje implica la liberación de microorganismos transgénicos, como os podéis imaginar, al medio ambiente, y la posibilidad de poderlo llevar a cabo pues ya depende un poco de la normativa de cada país. Pero bueno, sobre este tema ya profundizará ahora Ana Judith. Otro tipo de moléculas también muy interesantes para la agricultura son los enzimas, que en ocasiones se utilizan en sustitución de ciertos productos químicos para aumentar la fertilidad de los cultivos, para fomentar su crecimiento, protección frente a plagas y enfermedades y también en el procesado de los alimentos tras la recolección. Entre estos enzimas tenemos, por ejemplo, las fosfatasas, las deshidrogenasas, las sulfatasas. Además de producir todo tipo de proteínas heterólogas, hay un tipo de proteínas, las endolisinas, que son producidas por virus bacteriófagos y que lisan la pared de las bacterias específicas a las que infectan esos fagos, produciendo muerte celular. Pues bien, si se conoce la secuencia de esas endolisinas, que en muchos casos se conoce, se puede clonar y expresar en E. coli para su posterior uso como control de ciertas plagas en cultivos, post cosecha, etc. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos del potencial de estas herramientas, pero se pueden hacer muchísimas más cosas. Y por supuesto, cualquier característica de interés de una bacteria se puede trasladar a otra cepa. Por ejemplo, si tenemos una cepa bioestimulante, podemos identificar en su genoma los genes responsables de este potencial bioestimulante, sintetizarlos, clonarlos y crear una nueva cepa con el mismo potencial. Otra herramienta también muy interesante, pero esta vez diseñada a partir de la maquinaria genética de un viroide, es la diseñada por el equipo de José Antonio Daros en el IBMCP. Se trata de un nuevo método que permite producir grandes cantidades de RNA bicatenario en E. coli de un modo rápido y económico, que se podrían utilizar para el silenciamiento génico contra plagas y patógenos. Una de las características más importantes de este sistema es la especificidad de plaga. Se trata de diseñar los RNAs de manera específica para que silencien genes de la plaga en cuestión, lo que a la vez lo hace adaptable a cualquier necesidad y a cualquier plaga. Por otro lado, las moléculas de RNA son totalmente inofensivas para el medio ambiente. ¿Pero cómo funciona exactamente? Pues primero se identifica la plaga que nos está afectando, se seleccionan los genes de interés y se diseña el RNA específico para el silenciamiento de estos genes. El RNA se produce en E. coli y luego se aplica a los cultivos. La ingestión de los RNAs por nematodos, insectos y otros artrópodos induce el silenciamiento de genes homólogos causando su muerte o afectando su desarrollo, movilidad o comportamiento de alimentación. En definitiva, reduciendo el daño que causan. Pero las herramientas de ingeniería genética no se limitan a la producción de moléculas. Como ya sabéis, existen herramientas también para modificar o editar el genoma de los organismos. Yo me voy a centrar en contaros cómo funciona el sistema CRISPR-Cas9, el más puntero de los sistemas de edición genómica. Yo voy a empezar contando una historia que seguro que algunos de los presentes ya conocen, pero que a mi parecer es tan bonita que nada más que algunos de vosotros no la hayáis oído, ya vale la pena contarla. Todo empezó con un investigador de la Universidad de Alicante llamado Francis Mójica. Francis se dedicaba a estudiar microorganismos halófilos que muestreaba en las salinas de Santa Pola para más tarde secuenciar su genoma. En aquellos momentos, los métodos de secuenciación eran más rudimentarios que ahora. Secuenciaban con geles, leyendo cada nucleótido uno a uno. Y Francis tenía un colaborador que era el que le dictaba las secuencias de esas bacterias, y un día leyendo, Francis se dio cuenta de que su colaborador estaba repitiéndole varias veces la misma secuencia. Y claro, le dijo, oye, fíjate bien, que me estás leyendo otra vez lo mismo, presta atención. Y su colaborador le contestó que no, que en absoluto, que él no se había equivocado. Y bueno, entonces se dieron cuenta de que existían unas secuencias repetidas en todas las bacterias secuenciadas a las que bautizaron como CRISPR, siguiendo las siglas de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Poco después se dieron cuenta de que estas secuencias repetidas estaban separadas por unos spacers que vieron que pertenecían a virus bacteriófagos y de ahí dedujeron que se trataba de un sistema de inmunidad adaptativa de bacterias. Al lado de este array de secuencias había siempre una región de genes que llamaron región Cas, CRISPR Associated System. Lo que hace este sistema de inmunidad adaptativa es que cuando una bacteria es infectada por un determinado virus, con ayuda de algunas de las proteínas Cas, una pequeña parte del genoma viral se incorpora intercalado entre estas secuencias repetidas.
de manera que cuando este tipo de virus vuelve a infectar, esta información se carga en la endonucleasa Cas9, esta reconoce al DNA viral y lo corta en trocitos, protegiendo de esta manera a la bacteria de una nueva infección. Este array de secuencias se actualiza con nuevos trocitos de genoma viral cada vez que un nuevo virus infecta a la bacteria. Como he comentado antes, al final la Cas9 es una molécula que busca secuencias específicas en el genoma, y Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier se dieron cuenta del potencial que tenía esto, y se les ocurrió copiar este mecanismo, pero ya fuera de la bacteria, y modificar la secuencia de los RNA sustituyendo la secuencia de un virus por la secuencia de algún gen que se quisiera silenciar, de manera que la Cas9 buscaría este gen en el genoma de la especie que sea y lo cortaría para silenciarlo. Para que la proteína Cas9 reconozca estos nucleótidos o protospacer, este tiene que tener a su lado una secuencia PAM, Protospacer Adjacent Motif. Entonces, el complejo CRISPR-Cas9 va buscando por el genoma y cuando encuentra una PAM, mira a ver si su protospacer hibrida con el genoma y cuando encuentra homología, entonces pues lo corta. Una vez cortado, llega la maquinaria celular que se encarga de reparar esos cortes y los repara cometiendo muchas veces errores. Esos errores al final lo que hacen es cambiar la pauta de lectura del gen, de manera que el gen se acaba silenciando. El cambio de genes, la mutagénesis, la mejora genética, lo estamos haciendo continuamente. Sin embargo, las técnicas que se utilizan son muy imprecisas. Se llevan a cabo mutando al azar con productos químicos, de manera que no tenemos ni la más remota idea de lo que estamos haciendo a nivel genético. En cambio, con CRISPR, al final, lo primero que hace la proteína Cas9 es siempre buscar en el genoma, buscar la secuencia que tú le mandes. Y este es su atributo más especial. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace que sea un sistema de edición tremendamente preciso. Es el Guillermo Tell de la mutagénesis. Busca la secuencia exacta que tú le mandas y la edita. Y es precisamente por el hecho de que es un sistema muy preciso lo que lo hace útil para otras aplicaciones. Como hemos hablado, el sistema se puede usar para editar, cortando el DNA que más tarde será reparado por la maquinaria celular, pero si mutamos la Cas9 y le quitamos esa propiedad de endonucleasa, la propiedad de cortar ADN, pues podemos utilizarla solamente como elemento buscador de secuencias. Y si luego le añadimos activadores o represores transcripcionales, lo que podemos hacer es regular la expresión génica en vez de eliminarla. Dicho de otra manera, podemos subir o bajar el volumen de los genes que queramos. En AINIA contamos con las herramientas necesarias para llevar a cabo este tipo de trabajos, ya que contamos con el sistema Golden Braid desarrollado en el laboratorio de Diego Orzáez en el IBMCP del CSIC. Este sistema cuenta con las herramientas para realizar clonaje mediante enzimas de restricción tipo 2S y además una extensa colección de piezas genéticas, incluyendo aquellas necesarias para llevar a cabo modificaciones mediante CRISPR. Muchas veces cuando queremos hacer una modificación en una planta nos gustaría poder silenciar varios genes a la vez, quizás una familia génica, o queremos estar muy seguros de que silenciamos un gen en cuestión. Para ello, el kit con el que contamos tiene herramientas de multiplexing en las que se puede diseñar RNAs que posean varias guías. Se trata de construcciones en las que los protospacers están rodeados de un RNA autocatalítico y de un escafo. De manera que estos RNAs autocatalíticos procesan la cadena formando los diferentes RNA guías que irán dirigidos o bien a diferentes zonas de un gen o bien a diferentes genes. Por supuesto, como con cualquier herramienta, existen ciertos problemas que pueden surgir. En ocasiones, la Cas9 puede no encontrar nuestro gen de manera eficiente. O en otras ocasiones, la Cas se equivoca y encuentra secuencias muy parecidas a las que tú le estás diciendo, pero que no dejan de ser diferentes a tu secuencia. Estos dos parámetros se llaman on y off target y se pueden controlar en cierta medida mediante algoritmos bastante complejos. Afortunadamente contamos con herramientas bioinformáticas que nos calculan el score o puntuación que saca una determinada guía en estos dos parámetros. Además, estas herramientas te ayudan a encontrar guías, puesto que tú les marcas el fragmento del gen que te gustaría silenciar y ellas se encargan de proponerte diferentes guías con diferentes scores. A partir de ahí ya depende un poco de la interpretación personal que quiera darle cada persona a esos datos. Por ejemplo, si haces un estudio de los off-targets y los tienes localizados y no son relevantes para ti, pues te puedes permitir un score bajo en ese parámetro. Bueno, y en resumen, ¿cómo sería un típico flujo de trabajo? Pues bien, primero es vital conocer tus genes diana, claro. Esto a primera vista parece sencillo y obvio. A veces lo es, pero otras veces lleva detrás un intenso trabajo bioinformático. Seguidamente se tendría que evaluar la estrategia a seguir y eso sería dependiente ya de cada caso. Como he mencionado antes, no es lo mismo querer noquear
un solo gen, que una familia génica completa. Y el diseño sería completamente distinto para estos dos casos. El siguiente paso sería el diseño de los RNA guías, ya teniendo en cuenta los parámetros de on y off target mencionados anteriormente, teniendo además otras cosas en cuenta, como por ejemplo detección de zonas conservadas en genes pertenecientes a una familia para poder utilizar guías comunes para varios genes, etc. Una vez diseñados los guías, se lleva a cabo el clonaje y posterior transformación genética de la planta de interés. En este punto, AINIA cuenta con colaboraciones para llevar a cabo las transformaciones genéticas. Y por último, una vez realizadas las transformaciones, AINIA analiza muestras de tejido para hacer un cribado y genotipado y seleccionar las líneas con un editado correcto. Además, una vez seleccionadas las líneas élite, se puede llevar a cabo una segregación para seleccionar líneas que posean la edición, pero que ya no tengan la construcción genética, lo que impediría futuras mutaciones inesperadas debidas a la Cas9. Bueno, ¿y todo esto en definitiva para qué? Pues se puede hacer infinidad de cosas en agricultura, desde agrandado de frutos, mayor contenido en vitaminas, eliminación de moléculas tóxicas, resistencia a ciertos patógenos, resistencia a la salinidad, incremento de la duración tras la cosecha, aumento de la cosecha, retraso de la maduración, descafeinado natural, eliminación o disminución de nicotina, eliminación del gluten, etc. En definitiva, resaltar que la biología sintética es una disciplina que trata de simplificar los procesos de ingeniería genética teniendo en cuenta los principios de estandarización, reutilización y predictibilidad. En AINIA estamos desarrollando un sistema de clonaje para expresión de N. coli basado en estos principios, que permite la realización de construcciones multigénicas. Las herramientas de ingeniería genética pueden ser útiles para múltiples aplicaciones, como hemos visto, entre las que se encuentran la producción de hormonas vegetales, enzimas y otras proteínas como endolisinas o RNA bicatenario para ser utilizado como plaguicida. Además, contamos con un kit para clonaje en células vegetales con el que es posible realizar editado y modificación en diferentes variedades. Muchas gracias por vuestra atención y si os parece damos paso a las preguntas. Muchas gracias, Paloma, por una presentación tan interesante. Tenemos el tiempo un poco justo, pero vamos a intentar hacer un par de preguntas. Nos ha llegado una pregunta por el chat que están queriendo saber si hay que secuenciar el genoma completo del organismo modificado genéticamente para identificar posibles off-target. A ver, pues sí, sería lo ideal al final. Se puede hacer análisis informáticos y genotipados de zonas para ver un poco más o menos un dibujo de lo que tienes, pero al final si te quieres asegurar de que no hay absolutamente ninguna otra mutación, sí que deberías de secuenciar el genoma completo. Muy bien. Otra pregunta que tendríamos sería, bueno, has comentado que podemos tener las utilidades de edición, activación y represión. ¿Podríamos introducir también un gen? O sea, ¿podríamos hacer un transgénico? Sí, sí que se podría hacer un transgénico. La diferencia es que con los sistemas tradicionales, cuando tú metes un gen, una célula vegetal, por ejemplo, este gen se va a insertar de manera aleatoria en el genoma. En cambio, cuando lo hacemos mediante CRISPR, nosotros podemos elegir exactamente en qué sitio del genoma queremos insertar ese gen. Esa es la principal diferencia, pero sí, se puede. Muy bien. Y por último, vale, nos están también llegando alguna otra pregunta. ¿En qué se diferencia CRISPR de otros sistemas para llevar a cabo silenciamiento como puedan ser RNAi y TALENs? Bueno, pues aquí sí que habría que diferenciar un poco entre dos tecnologías distintas, ¿no? RNAi es un sistema de knockdown, un sistema en el que se está atacando el RNA mensajero. Entonces, ahí no se consigue un silenciamiento completo del gen, ahí lo que se consigue es una bajada de volumen, como hemos dicho antes. En cambio, los sistemas TALENs y CRISPR lo que están atacando es el genoma, están atacando el ADN. Y ahí, en principio, si tú tienes una edición y un cambio de pauta de lectura, sí que vas a tener un knockout, que es la eliminación del gen. Y bueno, además, entre el TALENs y el CRISPR, lo principal es que CRISPR es capaz, bueno, la Cas9 es capaz de cortar las dos cadenas de ADN, mientras que en TALENs el complejo proteico solamente es capaz de cortar una. De manera que tú a la hora de clonar vas a necesitar
realizar las estrategias necesarias para que ese complejo dimerice y corte por los dos lados. Y eso al final pues hace bastante complejo el clonaje. Muy bien. Muchas gracias, Paloma. Nos está llegando ahora una cantidad de preguntas bastante interesante. La pena es que no tenemos mucho tiempo para ellas. Además, algunas de ellas van a ser para Judith y el resto las iremos contestando también por correo electrónico, si os parece. Muchas gracias, Paloma, y vamos a pasar ya a la intervención de Judith. Ahora vamos a contar como decía, con Judith Martín del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ella es doctora veterinaria y es la jefa de área de la Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y la Oficina Española de Variedades Vegetales y es secretaria del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente. Así que nada, ahora nos saluda Judith, ponemos su presentación y abrimos preguntas como siempre. Hola, muchas gracias Begoña y muchas gracias a INIA y a Biovegen por invitarme a participar. Un saludo a todos los asistentes y bueno, yo creo que esta jornada viene en una coyuntura muy especial en la que se ha puesto en evidencia la gran importancia de dos sectores, como son el sector agroalimentario y el sector científico. Así que imaginaros lo que se puede conseguir de la combinación de ambos sectores. Pues para mí esto es lo que representa la edición genética en la producción vegetal. Sin duda alguna, una gran oportunidad. Y por tanto, el sistema regulatorio debe de estar a la altura. Y nada más, si os parece, ponemos la presentación y luego si tenéis alguna duda, lo vemos después en el turno de preguntas. Perfecto. En los próximos minutos os voy a hablar de la regulación de las técnicas de edición genética. Desde hace varios años, pero especialmente con la irrupción de las tecnologías de edición genética y el sistema CRISPR, se volvió a abrir el debate sobre la regulación de los organismos resultantes de la aplicación de dichas tecnologías. Como sabéis, la mayoría de los países disponen de un marco legal para los denominados organismos vivos modificados genéticamente, que contempla aspectos relativos a la evaluación de riesgo, requisitos de autorización, de etiquetado, trazabilidad. ¿La cuestión cuál es? Pues la cuestión es saber si existe o no una armonización a nivel internacional en relación a la regulación sobre estos productos. Para responder a esta cuestión, indudablemente, tenemos que hablar del Protocolo de Cartagena, un protocolo internacional vinculado al Convenio de Biodiversidad sobre la seguridad de la biotecnología. El protocolo sería claramente aplicable a las técnicas de edición genética, al regular las actividades con organismos vivos modificados genéticamente, entendiendo como tal a aquellos que cumplen dos requisitos. El primero es que tengan una combinación nueva de material genético y el segundo que se hayan obtenido por la aplicación de la biotecnología moderna. ¿Y qué es la biotecnología moderna? Pues el protocolo también incluye una definición de qué se entiende por biotecnología moderna y, entre otras cuestiones, incluye las técnicas in vitro de ácido nucleico o la fusión celular más allá de la familia taxonómica. ¿Cuál es el problema? Pues que no todos los países forman parte del Protocolo de Cartagena y que además algunos no comparten literalmente la misma definición, como es el caso de la Unión Europea. Esta situación, entre otros factores, ha llevado a la existencia de un mosaico de planteamientos legislativos a nivel internacional, como podéis ver en la diapositiva. Tenemos, por ejemplo, el caso de Canadá. En Canadá no interesa la técnica empleada, sino la novedad del rasgo introducido. Otro ejemplo sería Estados Unidos, que además no es parte del Protocolo de Cartagena, y donde también se da importancia a las características introducidas en los productos y en base a esto se decide si el producto tiene que estar regulado o no. Por ejemplo, si mediante la modificación genética se incorporase algún rasgo que pudiera tener un impacto para el medio ambiente, se le aplican normas específicas destinadas a minimizar los potenciales riesgos de dicho impacto, pero estas normas serían aplicables a cualquier organismo que pudiera tener estas mismas características con independencia de la técnica empleada para obtenerlo. En cambio, si pensamos en otros productos, como por ejemplo los champiñones resistentes al pardeamiento obtenidos por edición genética, pues en ese caso las autoridades estadounidenses, al considerar que no hay ninguna característica que exija requisitos más elevados desde el punto de vista ambiental, de la salud o de la seguridad alimentaria, no
indican que se le tenga que aplicar ninguna regulación específica o concreta. Tanto Canadá como Estados Unidos tienen un sistema de prenotificación, por el que los operadores pueden contactar con las autoridades competentes, les informan sobre las características de sus productos, de las modificaciones introducidas, y las autoridades les dicen si son novel trade en el caso de Canadá o si tienen que cumplir alguna regulación concreta en el caso de Estados Unidos. Además, el presidente de Estados Unidos, en junio del año pasado, adoptó un mandato para modernizar la regulación de los productos biotecnológicos, que es una apuesta claramente a favor de contar con herramientas legales que flexibilicen su uso. Otro ejemplo interesante es el caso de Brasil y Argentina, siendo además Argentina el primer país que adoptó una decisión legal sobre las nuevas técnicas. Ambos países se basan en la definición de protocolo de Cartagena, es decir, que el producto tiene que tener una combinación nueva de material genético y tiene que ser obtenido por biotecnología moderna. Por tanto, de acuerdo con este planteamiento, los dos países consideran que cuando se modifica el material genético pero no se inserta DNA exógeno, no estaríamos ante un organismo vivo modificado genéticamente, no haría falta aplicarle la legislación. Y tanto en Brasil como en Argentina, al igual que lo que ocurre con Estados Unidos y Canadá, también tienen un sistema de prenotificación por el que las autoridades les informarían sobre los requisitos que tendrían que cumplir sus productos y serían organismos vivos modificados genéticamente o no. Precisamente esta presencia de material genético exógeno es un factor muy importante que han tenido en cuenta otros países como Japón, India o Australia. Por eso consideran que la edición genética mediante endonucleasas de tipo 1, la conocida como SDN1, en la que no hay inserción de DNA exógeno, daría lugar a productos a los que no se les tendría que aplicar la normativa o su normativa sobre OGM. El debate estaría con otras tecnologías como por ejemplo SDN2, pero en cualquier caso lo interesante es que es un planteamiento en el que, digamos, la fuerza se pone sobre las características del producto final y en menor medida sobre la tecnología empleada. Vamos a centrarnos ahora en el caso de la Unión Europea, que es el escenario en el que nosotros nos movemos. ¿Qué ocurre en la Unión Europea? Pues la Unión Europea, en base a una directiva del año 2001, considera que los organismos modificados genéticamente son aquellos en los que se ha producido una modificación en su material genético de una forma que no ocurre naturalmente, ni en el apareamiento ni en la recombinación natural. Como veis, a diferencia de lo que indicaba el protocolo de Cartagena, no hablamos de combinaciones de material genético nuevos, sino de modificaciones que se hayan producido de forma no natural. Además, la directiva contempla una serie de anexos en los que va explicando a qué técnicas se les aplicaría y a qué técnicas no se les aplica la legislación. De esta forma tiene un anexo 1 con un conjunto de técnicas que podéis ver en la diapositiva, que sí que se considera que dan lugar a organismos modificados genéticamente. Podéis ver que está incluida la técnica de utilización del DNA recombinante. También tiene un anexo en el que incluye un conjunto de técnicas que aclara que no dan lugar a un organismo modificado genéticamente, como es la fertilización, por ejemplo, in vitro. Y para finalizar, en otro de los anexos incluye dos técnicas que considera que sí dan lugar a organismos modificados genéticamente, pero se excluirían de cumplir los requerimientos de la legislación. Estas son la mutagénesis y la fusión de células vegetales, con posibilidad de intercambiar material genético mediante métodos tradicionales de multiplicación. Sin embargo, y aquí viene el pero, la exclusión de dichas técnicas se hace sobre la base de un requerimiento. Son tecnologías de modificación genética que ya tenían un historial de uso seguro y que se habían utilizado convencionalmente antes de la fecha de adopción de la normativa, es decir, en el año 2001. Precisamente este requisito fue el utilizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2018 para argumentar que las técnicas de mutagénesis que se hubieran desarrollado con posterioridad a 2001 en la Unión Europea o que se hubieran utilizado en la Unión Europea con posterioridad a 2001, no podrían acogerse a esta exclusión por no contar con este historial de uso seguro. La sentencia se refería en concreto a una técnica, la oligomutagénesis dirigida, pero por extensión se aplicaría a cualquier tecnología de mutagénesis desarrollada con posterioridad a 2001. Los productos resultantes de las mismas, por tanto, tendrían que cumplir los requisitos que establece la normativa de OMGs.
Tras la sentencia se ha debatido mucho, tanto qué se consideran nuevas técnicas de mutagénesis, que a partir de ahora voy a hablar de ellas por sus siglas en inglés, NGT, Novel Genomic Techniques, como las limitaciones y desafíos de aplicar la legislación clásica europea de los organismos modificados genéticamente a los productos obtenidos por estas tecnologías. Especialmente cuando los productos obtenidos por estas tecnologías tuvieran modificaciones equivalentes a las que podrían producirse en la naturaleza, o bien por una mutagénesis clásica. Tras un año entero de reuniones, informes, trabajos, grupos de trabajo entre la Comisión y los Estados miembros, finalmente en noviembre del año pasado, de 2019, se adoptó una decisión del Consejo por la que la Comisión deberá realizar un estudio de situación de estas nuevas técnicas en el derecho de la Unión y, en función de los resultados de dicho estudio, decidir si es preciso o no adoptar una propuesta legislativa. Por tanto, ¿cuál es el primer paso? El primer paso en el que ahora nos encontramos es la elaboración de este estudio. Y la fecha límite es el 30 de abril de 2021. Pero hasta entonces todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Para la realización del informe, la verdad es que la Comisión ha planteado un enfoque bastante abierto, con contactos entre diferentes direcciones generales, es decir, que no solo va a intervenir DGSANTE, que es la responsable de biotecnología, sino que también se va a contactar con otras direcciones como comercio, investigación o agricultura. ¿Qué va a incluir la Comisión en el informe? Pues en el informe la Comisión quiere incluir un informe sobre la situación de la aplicación de la legislación a los productos obtenidos por NGTs y sobre su estado y utilización en la Unión Europea y en otros países. Para ello ha elaborado un cuestionario que tenemos que responder, por un lado, las autoridades competentes de los Estados miembros y, por otro lado, los operadores. Además de las respuestas a este cuestionario, también tendrá en cuenta un informe elaborado por el Laboratorio Europeo de Referencia y la Red de Laboratorios Nacionales sobre las posibilidades de detección de productos obtenidos por NGTs. Y además también ha encomendado a EFSA un mandato para analizar si las actuales guías de evaluación de riesgo para los organismos modificados genéticamente serían aplicables a los productos obtenidos por NGTs. Por último, también ha solicitado un informe al Centro Común de Investigación para que revise cuáles son los desarrollos con NGTs que están actualmente disponibles o que podrían comercializarse a corto plazo y, por otro lado, también ha solicitado opinión al Grupo Europeo de Ética porque, como ya sabéis, estos temas también suscitan cierto debate a nivel ético. Con respecto al informe del Centro Común de Investigación y del Grupo Europeo de Ética, todavía no tenemos ningún avance del que nos hayan informado los Estados miembros, pero del resto de actuaciones sí. Así que si os parece os iré contando en qué fase están. ¿Qué ocurre con EFSA? Pues EFSA ya con anterioridad a este mandato de la Comisión había publicado dictámenes sobre la aplicabilidad de las guías actuales de evaluación de riesgo a los organismos obtenidos mediante cisgénesis, intragénesis y endonucleasas de tipo 3, SDN3. En los tres casos considera que sí que se podrían aplicar las guías de evaluación de riesgo actuales, pero por supuesto siendo flexibles y considerando que en muchas ocasiones no es preciso solicitar toda la información que actualmente se está exigiendo. Además, en esos dictámenes también hacía una comparativa de los riesgos. Por ejemplo, en el caso de la cisgénesis consideraba que serían equivalentes a los resultantes de la aplicación de técnicas de mejora convencional. Y en el caso de SDN3, bueno, pues en ese caso indicaba que los riesgos podrían ser equivalentes a los obtenidos por la transgénesis, pero la probabilidad de que aparecieran se reduciría notablemente al tratarse de técnicas que permiten cambios dirigidos. ¿Actualmente en qué fase estamos? Pues actualmente EFSA está trabajando en un dictamen sobre la aplicabilidad de las guías a los productos obtenidos por SDN1, SDN2 y oligomutagénesis dirigida. ¿Cuál es el planteamiento del dictamen? Pues el planteamiento del dictamen es valorar si las conclusiones que acabo de mencionar para SDN3 también serían aplicables a los productos obtenidos por estas técnicas. Tendremos que esperar para contar con una versión definitiva del dictamen hasta más o menos un poquito antes de final de año, pero ya disponemos de una primera versión en fase de consulta pública en la web de EFSA. Se pueden hacer comentarios, tanto a título personal como en representación de un centro o grupo de investigación, por lo que si alguno tiene interés, está en vuestra mano participar.
En esta versión preliminar, EFSA ha considerado distintos escenarios, desde cambios más complejos en el genoma a cambios muy simples o que incluso ya podrían estar presentes en la naturaleza o incluso se habían introducido en productos que actualmente se están comercializando por técnicas clásicas de mejora genética. En este caso, en los que ya hay un historial de uso o de comercialización seguro, EFSA propone claramente simplificar los requerimientos de evaluación de riesgo. Además, en este primer borrador se mencionan explícitamente ciertos datos que actualmente se requieren a las empresas que quieren comercializar sus organismos modificados genéticamente en la Unión Europea, pero que estos datos para las nuevas técnicas no sería necesario solicitárselos o bien no sería aplicable. Por ejemplo, si no hay inserción de DNA exógeno, el notificador no podría aportar la información que ahora se requiere sobre la estabilidad de los insertos, las regiones flanqueantes, etc. Otra cuestión interesante que se aborda en este dictamen preliminar es el hecho de que al estar trabajando con mutaciones dirigidas se reduce la probabilidad de que aparezcan efectos adversos no deseados. En cualquier caso, para mí, algo esencial de este primer borrador es que es fundamental siempre el principio caso por caso y que no se pueden generalizar los criterios de evaluación para todas las técnicas. Antes de la adopción de la decisión del Consejo, el Laboratorio Europeo de Referencia, junto con la Red de Laboratorios Nacionales, como ya os he comentado, había emitido un dictamen sobre las posibilidades de detección de productos obtenidos a partir de plantas modificadas con nuevas técnicas de mutagénesis. En dicho estudio concluyen que, al igual que lo que ocurre con los OGMs clásicos, necesitamos tener información sobre la modificación introducida para poder detectarla, mediante PCR o técnicas de secuenciación más complejas. Pero explica cómo, mientras que para los organismos modificados genéticamente por tecnologías clásicas, por así decirlo, con objeto de optimizar recursos, actualmente se utilizaban las denominadas técnicas de screening, que permitían buscar secuencias comunes como el conocido 35S-LTNOS. Esto ya no se podría hacer para determinados productos obtenidos por NGTs. La ventaja de utilizar estas tecnologías de screening es que eran como un primer paso, ¿no? Que ya nos daba una primera pista que nos indicaba que podríamos estar ante un OMG y ya lo siguiente que había que hacer era una PCR evento específica para saber si ese organismo estaba o no autorizado para su uso en la Unión Europea. En el informe también se plantean limitaciones y desafíos para ciertos productos obtenidos por ODMs, SDN1 y SDN2 debido a esa ausencia de DNA exógeno. Es cierto que se podría secuenciar el genoma y buscar una modificación concreta, pero para eso, para encontrar esa modificación, digamos, deberíamos de tener algo con que compararlo, una base de datos de secuencias completas, que además habría que mantenerla actualizada y además pensar lo difícil que sería, lo complicado que sería teniendo en cuenta la enorme variabilidad interespecífica. Pues la realidad es que actualmente no contamos con dichas herramientas. Y luego otra limitación que para mí es muy importante es no solo identificar el cambio, la mutación, sino además poder probar que esa modificación es el resultado de la aplicación de una de las técnicas que sí que está sometida a la regulación sobre OMGs de la Unión Europea y que no es el resultado de una mutación natural, espontánea o una técnica de mutagénesis clásica. Hasta ahora he expuesto brevemente qué actuaciones se están realizando a nivel comunitario para este estudio sobre el estado de NGTs. Así que ahora nos vamos a centrar en las actuaciones a nivel nacional, que en estos momentos, como os digo, es la elaboración de las respuestas a la encuesta. En el caso de España, ya remitimos la respuesta el mes de abril, así que os voy a explicar brevemente cómo se elaboró la respuesta y el planteamiento de la misma. El órgano encargado de su elaboración fue la Secretaría del Consejo Interministerial de OGM, que depende del Ministerio de Agricultura. El planteamiento desde un principio fue buscar un enfoque independiente y basado exclusivamente en datos científicos. Por eso se realizó una extensa revisión bibliográfica, pero no solo se revisaron publicaciones sobre la utilidad de estas tecnologías, sino también papers sobre cuestiones relativas a patentes, aspectos éticos, evaluación de riesgo, preocupación de los consumidores, y se consultaron bases de datos sobre los productos obtenidos con NGTs que podrían comercializarse en un futuro y además contactamos también con los responsables de las autoridades competentes de terceros países como Brasil o Argentina, en las que ya se están presentando los dossiers de productos obtenidos por nuevas técnicas de mejora genética como la edición genética.
Por otro lado, con objeto de ampliar el abanico de búsqueda más allá de los desarrollos incluidos en publicaciones, consultamos también al sector a través de diferentes organizaciones representativas, incluyendo BioVegen. Y por último, solicitamos informes a distintas unidades, tanto dentro de nuestro ministerio como en otros ministerios, como a laboratorios oficiales. Por tanto, como os podéis imaginar, el volumen de información disponible de partida para elaborar la respuesta era bastante grande. Pero bueno, no me voy a alargar más en este punto y, si os parece, explicamos ahora cuál ha sido el planteamiento para responder al cuestionario. A ver, en primer lugar, el primer bloque de preguntas hacía referencia a las medidas adoptadas o valoradas para facilitar la aplicación de la normativa actual de OMG a los productos obtenidos por NGTs. Como sabéis, una parte importante del cumplimiento es informar a los operadores para que conozcan dicha normativa y los requisitos que tienen que cumplir. En esta línea se han adoptado diferentes medidas, incluyendo la asistencia y organización de jornadas, tanto con el sector agroalimentario como el sector médico. Además, hemos habilitado un apartado específico en la página web del mapa. En estos momentos estamos pendientes de revisarlo, darle un enfoque más visual y aprovechar toda esa extensa revisión bibliográfica que hemos hecho para hacer pequeños documentos sobre las aplicaciones de las NGT, su utilidad para la lucha frente al cambio climático, la consecución de los objetivos de la política agraria común, entre otros. También se han expuesto, como respuesta a este bloque de preguntas, las diferentes actuaciones o medidas que se han valorado a efectos de poder verificar el cumplimiento de la normativa de OMGs para los productos obtenidos por estas nuevas técnicas. En este sentido, pues se han señalado varias medidas orientadas a la búsqueda de indicios que nos permitieran determinar o sospechar que estamos ante un producto obtenido por NGT. Por ejemplo, requerir a los operadores que incluyan en la documentación de acompañamiento de sus productos o en la documentación que presentan para la inscripción en el registro de variedades una mención explícita de la técnica que habrían empleado para obtenerlas. Otra medida que se valoró sería la adaptación y utilización de las herramientas de trazabilidad asistentes para poder tener más información sobre los productores, las zonas de producción que trabajasen con esas tecnologías, e incluso buscar información extra en bases de datos de patentes para averiguar, por ejemplo, si una determinada empresa tiene patentada una tecnología. Pues al final básicamente sería como pedir a los inspectores que fueran detectives y buscaran indicios, y toda esta investigación requiere muchos medios, que al final nos va a poder proporcionar datos que nos hagan sospechar que estamos ante un posible producto obtenido por NGTs, pero lo cierto es que sin una confirmación con más peso sería complicado poder llevar a término un procedimiento sancionador. Por eso seguimos pensando que la clave sigue estando en las pruebas de laboratorio, con todas las limitaciones ya existentes. De hecho, hemos vuelto a plantear esas limitaciones, además de forma muy específica, tomando ejemplos de productos obtenidos por edición genética que habrían presentado esas prenotificaciones en terceros países y viendo pues las limitaciones que tendría su control y detección y todo lo que habría que hacer para poder llegar a controlarlo de una forma eficaz en un futuro si hubiera que hacerlo. Y antes de pasar a otra diapositiva, pues aquí me gustaría hacer una reflexión. Pensar que en la cadena alimentaria hay muchísimos controles, además de los controles de OMGs, y se destinan recursos humanos y materiales para hacer dichos controles, que no son no son ilimitados. Es decir, que hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio siempre se hace sobre la base de evaluación de riesgo. Valoramos todos los riesgos que tenemos en nuestra cadena y destinamos los recursos para intentar minimizar todos esos riesgos. OMGs, micotoxinas, metales pesados, etc. El segundo bloque de preguntas del cuestionario, ¿a qué se refería? Pues este bloque estaba centrado en la investigación e innovación. Así que nos pedían datos sobre proyectos financiados por las NGTs, aportamos los datos de la Agencia Estatal de Investigación, también datos sobre la evolución de la investigación con estas tecnologías, las oportunidades y los beneficios y los retos y desafíos de investigar con estas tecnologías o sobre estas tecnologías. Tanto por el significativo número de proyectos financiados como por el incremento exponencial de las publicaciones con estas técnicas, se deduce fácilmente que tienen un peso cada vez mayor en el sector de la I+D. Además, en relación a las necesidades y las demandas de la investigación, se expuso la opinión bastante generalizada del sector científico sobre la necesidad de adaptar la normativa actual y los sistemas de evaluación de riesgo.
Por otro lado, también mencionamos que sería interesante avanzar para minimizar las posibles limitaciones derivadas de la utilización de estas tecnologías. Y desde el punto de vista de las autoridades competentes, pues a nosotros también nos gustaría que se investigase para intentar buscar alternativas que mejorasen las posibilidades de detección e identificación de los productos obtenidos por NGT. ¿Cuáles son las oportunidades y beneficios de la investigación con NGT? Pues para dar respuesta a esta pregunta hemos expuesto las oportunidades y beneficios derivadas de las aplicaciones de estas tecnologías en el ámbito de la salud pública, en respuesta al cambio climático, para introducir mejoras productivas, etc. Además, hemos señalado que al ser tecnologías más accesibles y con menores requerimientos en cuanto a los medios para su aplicación, su uso y sus beneficios podrían extenderse a pequeños grupos de investigación y a pequeñas empresas. Y por último, en cuanto a los retos y desafíos de la investigación con NGT, pues se ha mencionado su vinculación con la legislación aplicable. Si aplicamos la normativa de OMGs, esto ya se ha visto que podría desincentivar el interés por investigar, por la transferencia tecnológica e incluso podría afectar a la novedad de las publicaciones. Por supuesto, además, otro de los retos y desafíos de la investigación con NGTs estaría relacionado con la posibilidad de manipular el genoma de determinados agentes infecciosos, con el agravante, por así decirlo, de que al ser tecnologías de más fácil aplicación, el número de actores implicados sería mucho mayor y, por tanto, la muestra a controlar sería más elevada. Otro bloque de preguntas del cuestionario se refiere a las oportunidades y beneficios del uso de NGTs y sus productos, tanto para el sector agroalimentario como para otros sectores. ¿Cómo lo hemos enfocado? Pues lo hemos ido desgranando con ejemplos concretos cuáles serían las oportunidades y beneficios de estas tecnologías para los distintos sectores. En el caso del sector agroalimentario, pues hemos valorado cómo estas tecnologías son una herramienta muy importante para conseguir los objetivos de la política agraria común que tenéis puesta en la diapositiva: mejorar la competitividad, asegurar ingresos justos, acción contra el cambio climático, etc. También son interesantes desde el punto de vista industrial por su capacidad de generar organismos que pueden producir moléculas de un alto valor añadido, con gran variedad de aplicaciones que van mucho más allá del sistema agroalimentario. Un planteamiento similar al que hemos utilizado para el sector agroalimentario e industrial se ha planteado para el sector médico. Así, de nuevo, hemos expuesto a través de ejemplos la utilidad de estas tecnologías para tratar enfermedades genéticas, como terapia antiviral y bacteriana, e incluso para el diagnóstico de enfermedades como, por ejemplo, el actual COVID-19. Hemos utilizado el mismo planteamiento también para responder a la pregunta sobre cuáles son las oportunidades y beneficios del uso de NGT y sus productos derivados para la sociedad. Aunque en este caso, para centrar la respuesta, lo primero que hicimos fue identificar una serie de áreas prioritarias en las que estas técnicas podrían suponer una ventaja desde el punto de vista social. Los que conocéis el Horizonte 2020 veréis que coinciden con las áreas denominadas retos para la sociedad. ¿Y qué hemos hecho? Pues a través de ejemplos bibliográficos hemos ido exponiendo cómo las NGTs aportan beneficios a cada uno de estos retos. En este bloque de preguntas también nos preguntaban cuáles serían las perspectivas de acceso de las pymes en cuanto a las posibilidades de uso y acceso al mercado de estas tecnologías. Así hemos mencionado el ejemplo de Argentina. En Argentina, las empresas que solicitan la revisión de los productos para posteriormente autorizarlos son fundamentalmente pymes y el sector académico, a diferencia de lo que ocurría con los ONGs clásicos. Además, estas tecnologías, al tener menores costes de aplicación y poderse aplicar en un rango muy elevado de especies, pueden ser más atractivas para las pymes con respecto a las tecnologías clásicas de modificación genética. Y otra ventaja que facilitaría el acceso de las pymes es la mayor precisión de estas técnicas, lo que conlleva una reducción de los costes y esfuerzos destinados a eliminar, por ejemplo, las mutaciones no deseadas. El último bloque de la encuesta se refería a los desafíos y preocupaciones del uso de NGTs y sus productos derivados. Antes de responder a esta cuestión, hemos creído conveniente aclarar que los desafíos y preocupaciones de cualquier proceso de mejora genética, independientemente de la técnica, dependen de la legislación que se les aplique, de los mecanismos de evaluación y gestión de los riesgos y, por supuesto, también de la finalidad de las aplicaciones y del grado de aceptación que éstas puedan tener en la sociedad.
En este sentido, hay publicaciones científicas que evidencian que para determinados productos que pueden suponer un beneficio directo y a corto plazo, por ejemplo, alimentos con un menor contenido en determinadas proteínas que pueden dar lugar a una reacción alérgica, es más fácil su aceptación por parte de la sociedad y existe una menor preocupación por su puesta en el mercado. Después hemos ido revisando cuáles serían los diferentes desafíos a nivel sectorial. En el caso del sector agroalimentario, pues hemos considerado las preocupaciones y desafíos que tradicionalmente se señalaban vinculados a las técnicas de modificación genéticas clásicas, como los mayores costes de los medios de producción, riesgos para la biodiversidad, salud pública, seguridad alimentaria, y hemos expuesto cómo todos ellos podrían minimizarse con un enfoque regulatorio adecuado y con un aumento de la confianza de los ciudadanos en los organismos de evaluación de riesgo y de seguridad alimentaria. Además, también, por ejemplo, los mayores costes de producción se podrían compensar gracias al incremento de los rendimientos productivos o del valor de los productos finales en el mercado. En cuanto al sector médico, pues además de las preocupaciones por la seguridad de los desarrollos obtenidos relacionados, como os decía, a la manipulación de agentes infecciosos, también existe cierto debate sobre cuestiones éticas, de bienestar animal, pero que al igual que en el caso anterior, serían comunes a cualquier técnica de mejora y podrían minimizarse con un enfoque regulatorio adecuado. Para finalizar, nos solicitan la respuesta a esta misma pregunta, pero en este caso, ¿cuáles son los desafíos y preocupaciones para la sociedad en general? Aquí lo que hemos hecho es centrarnos en las dudas éticas que plantea el uso de estas tecnologías en ciertas células humanas, también en la preocupación que existe sobre el hecho de que los tratamientos médicos obtenidos por estas tecnologías pudieran ser más costosos y se perdiera en cierto modo el carácter universal de la sanidad. Y también hemos considerado importante señalar el tema de los riesgos asociados a la modificación de agentes patógenos, especialmente en combinación con los gene drive. No obstante, de nuevo, todos estos desafíos y preocupaciones se podrían limitar con enfoques regulatorios adecuados y una correcta información a los consumidores. Y esta es la última diapositiva, simplemente para daros las gracias por escucharme y recordaros que cualquier duda estoy a vuestra disposición en el turno de preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Judith, por una explicación tan clara sobre un tema tan arduo como es normalmente el tema legislativo. A partir de aquí abriríamos un brevísimo turno de preguntas. Simplemente, bueno, hay varias cuestiones en el chat y van todas más o menos en una misma línea. Bueno, pues la pregunta sería, pues, ¿qué siguientes pasos se van a adoptar por parte de las autoridades en relación con la regulación de la edición genética y en particular con la técnica CRISPR? Bueno, muchas gracias. La respuesta a esta cuestión viene primero por la finalización del cuestionario que va a hacer el informe que va a hacer la comisión, que será dentro de un año aproximadamente, más o menos. Y hasta entonces, bueno, pues tenemos la oportunidad de participar en los diferentes grupos de trabajo y reuniones con la comisión, los Estados miembros, para intentar, pues, definir un poco cuáles son los aspectos de interés que tiene que incluir dicho informe. Después, la decisión del Consejo indica que una vez que tengamos el informe, habrá que esperar a los resultados del mismo para decidir o no si hay una revisión legislativa. Entonces, bueno, es fundamental esperar a dichos resultados y yo creo que, por lo menos por la respuesta que hemos enviado nosotros, se deduce claramente que sí que habría que plantearse esa revisión legislativa. Lo que pasa es que está en manos de lo que decida la Comisión del resto de Estados miembros. Pero aproximadamente contar un año desde ahora hasta que podamos tener resultados más, digamos, más tangibles. Muy bien, bueno, por lo menos ya contamos con un marco temporal que también es interesante. Habría otras cuestiones, bueno, ya los estaba comentando en tu presentación con respecto a en qué se basan los diferentes marcos regulatorios que podemos encontrar con respecto a este tema. Pues eso, que en Estados Unidos, por ejemplo, se basa más en producto, en Europa estamos legislando más bien en cuanto a las técnicas, ¿no? ¿Podrías destacar quizá las diferencias principales que tú ves? Pues efectivamente, digamos en el continente americano hay mucha importancia de las características del producto final.
Al final, no todas las regulaciones son las mismas porque también hay diferencias en los enfoques regulatorios entre, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Argentina o Brasil, pero para todas ellas lo importante es cuáles son las características de ese producto final. ¿Qué ocurre en el caso de Europa? Pues que realmente en la normativa se da mucha importancia también al producto final, porque tú cuando evalúas el riesgo lo haces sobre la base de un producto, de las características de un producto, cuáles son los riesgos psicológicos, cuáles son sus características biomoleculares. Pero al final, digamos, esta evaluación de riesgo, a quién le hagas o no la evaluación de riesgo depende de la tecnología que se haya empleado para hacerlo. Esa es la gran diferencia con respecto a la Unión Europea. Que en la Unión Europea productos genéticamente idénticos, pero obtenidos por tecnologías distintas, pueden estar sometidos a distintos marcos regulatorios. Eso es lo que ocurre en Europa, que es un poco diferente a lo que ocurre con terceros países. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Judith. Como he dicho antes, el resto de las cuestiones las iremos resolviendo a través del correo electrónico para no alargar demasiado el webinar y nada, sin más, pues pasaremos ya a la siguiente ponencia. Gracias a vosotros. Bueno, pues nuestra siguiente ponente es la doctora Magda Cervera. Ella es responsable de cultivo in vitro y genética de plantas y es doctora en ciencias químicas en especialidad bioquímica y ha dedicado gran parte de su carrera científica al desarrollo de técnicas de cultivo in vitro y herramientas biotecnológicas para la mejora de plantas, tanto en cultivos que son de gran importancia económica como en los cítricos o el arroz o como en especies modelo como pueden ser Nicotiana o Arabidopsis. Tiene una experiencia profesional de más de 25 años que ha ido desarrollando en centros de investigación tanto de España como del extranjero. Por mencionar algunos, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en Valencia, el Johnson Center en Norwich en Reino Unido, la Texas A&M University en Estados Unidos y actualmente su presencia en Valgenetics como directora del Laboratorio de Cultivo in Vitro y Genética de Plantas pues es un aval de la apuesta de la empresa por ofrecer un producto global en la sanidad y certificación vegetal y es una muestra de su buen hacer y posicionamiento en el área de la biotecnología agraria. Y nada, sin más, pues vamos a pasar a que Magda nos cuente un poco la experiencia empresarial de Valgenetics. Bueno, buenos días, muchas gracias, Begoña, por la presentación. Agradecer tanto a la INIA como a BioVegen que hayan organizado este webinar y la invitación para participar en él. Creo que es fundamental mantener el contacto durante este estado de alarma, o sea que muchas gracias por organizar este tipo de eventos. Recalcar también, por otra parte, el interés que tenemos nosotros y que creo que tienen muchos colectivos por un tema como la edición génica. Me parece que va a ser fundamental que nos apoyemos todos mutuamente y que hagamos un apoyo conjunto para tratar de desbloquear la situación. Y bueno, lo que espero es que este encuentro dé lugar a colaboraciones futuras, ¿vale? Y sin más, si os parece, pasamos a ver la charla. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Voy a tratar de hacer en mi presentación un breve alegato en favor de la aplicación de la tecnología CRISPR-Cas en la mejora genética de plantas. La empresa Valgenetics es una empresa biotecnológica especializada en investigación y desarrollo de productos y servicios en sanidad vegetal y mejora genética. La empresa fue fundada en el año 2013 y sus laboratorios están ubicados en el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Cuenta con la autorización como laboratorio de diagnóstico de organismos fitopatógenos presentes y de cuarentena y el análisis de estos a terceros. Esta autorización procede de la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana. Además de ello, contamos con la autorización para el uso y el manejo confinado de organismos modificados genéticamente. En el año 2017 conseguimos un proyecto CEDETI Neotec para el desarrollo de estrategias de diagnóstico, genética y cultivo in vitro en frutos rojos y desde el año 2019 participamos en el proyecto europeo PRE-HLB para la prevención de la aparición del Juan Lombín en cítricos. En estos años hemos cosechado varios premios que han reforzado nuestra posición en el sector de la sanidad vegetal y desde este mismo año somos estación de cuarentena para la importación de material vegetal desde países terceros.
Los laboratorios de Valgenetics se reúnen en torno a 3 áreas científicas. La primera de ellas, fitopatología y genética microbiana. Realizamos ensayos de diagnóstico fitopatológico en virus, bacterias, hongos, fitoplasmas, nematodos o insectos. Estudios de taxonomía molecular, ensayos microbiológicos, diagnóstico mediante secuenciación masiva o análisis de microbiota. En el departamento de genética de plantas abordamos proyectos de diferenciación varietal y desarrollo de marcadores moleculares, trazabilidad de OMGs, medición de ploidía o ensayos de trazabilidad de variedad y especie. En el laboratorio de cultivo in vitro biotecnología se abordan proyectos de saneamiento de cultivos. Estamos muy especializados en frutos rojos, fresa, frambuesa, mora, pero también en vid, cítricos, boniato y otros cultivos. Realizamos ensayos de micropropagación in vitro, transformación genética o rescate de embriones, entre otros. El equipo científico y técnico de Valgenetics cuenta con una amplia experiencia investigadora y una gran capacidad de trabajo. Es un equipo multidisciplinar y muy ágil. Además de ello, los laboratorios e instalaciones de Valgenetics están perfectamente equipados. Contamos con instalaciones de cultivo in vitro, con invernaderos de cuarentena, tanto de cristal como de malla. Y, como he mencionado anteriormente, somos estación de cuarentena aprobada por Consellería y el Ministerio. Todo ello hace que seamos capaces de gestionar y desarrollar proyectos de I+D+I. Hemos llevado a cabo estudios fitopatológicos y de interacción planta-patógeno, bioensayos y ensayos de resistencia, desarrollo X de diagnóstico, establecimiento de protocolos in vitro o proyectos de mejora genética vegetal. En estos últimos me quiero centrar un poco más, ya que es el tema del webinar. Hemos participado en proyectos de mejora genética mediante el rescate de embriones triploides, en el caso de los cítricos, la introducción de variabilidad genética por irradiación, inducción de cambios de ploidía por mutagénesis química, rescate de óvulos y embriones inmaduros, screening de genes de interés, mejora transgénica o el apoyo en programas de mejora clásica. Simplemente por mencionar un poco las estrategias de mejora genética vegetal con las que se cuenta en la actualidad. Las dos de arriba serían las técnicas, digamos, clásicas. La primera de ellas, la de la izquierda, basada en cruzamientos entre parentales portadores de caracteres de interés. La de la derecha, la mejora por mutagénesis inducida mediante tratamientos con agentes químicos o físicos, como la irradiación. Las dos de abajo son las más novedosas. Ambas dan lugar a los llamados organismos modificados genéticamente. La de la izquierda, la mejora mediante transgénesis, hizo su aparición en los años 80. Y permite la introducción de genes foráneos completos en el genoma de un genotipo dado. La de la derecha es la más nueva, aparece muy recientemente, en el año 2013 se publican los primeros estudios dirigidos a la mejora genética utilizando esta herramienta, y es la herramienta CRISPR-Cas, la herramienta de defensa bacteriana y su posible transferencia a otros organismos para utilizarla como técnica de mejora genética. ¿Cuáles son las ventajas de esta tecnología frente a las demás? Pues bien, es una tecnología mucho más rápida porque permite emplear unos 4 o 6 años para obtener un genotipo mejorado. Es mucho más limpia, ya que la variación genética va dirigida a un punto concreto del genoma y, por tanto, va a ser mucho más económica. Tanto la evaluación como la reducción en el tiempo van a permitir eliminar muchos de los gastos del programa de mejora. No me voy a detener en cuanto en los detalles de la técnica CRISPR. Consta de 3 fases fundamentales. Una primera fase que sería el diseño genético y la programación de los ensayos. Tenemos que saber muy bien qué es lo que queremos conseguir en la planta mejorada. La segunda fase sería la fase de transformación genética y el procesado por corte y edición de los individuos. Y en la última fase tendríamos que evaluar
y tratar de detectar y recuperar los genotipos valiosos en los que hayamos conseguido introducir esa modificación genética específica. Las posibilidades que brinda la técnica CRISPR son múltiples. Podemos desconectar uno o varios genes, podemos corregir, sustituir o adicionar genes, podemos activar o desactivar estos genes mediante edición nucleotídica, inducir cambios en la regulación génica, introducir resistencias a virus o podemos producir colecciones de líneas mutantes. El interés que ha despertado la tecnología ha sido evidente, ha sido enorme. A partir de los años de las primeras publicaciones se han ido sucediendo nuevas publicaciones tanto en especies monocotiledóneas como en especies dicotiledóneas, incluso en hongos como el champiñón, donde se han ido mejorando caracteres concretos en todos estos cultivos. No me voy a detener en ninguno de ellos, no es el objeto de mi charla. Simplemente quería mencionar también el número de empresas que ha hecho uso de esta tecnología CRISPR para aplicarlos en el desarrollo de la mejora genética de cultivos. Muchas de estas empresas, como podemos ver en la tabla, están ubicadas en Estados Unidos. Alguna de ellas es una multinacional como Syngenta, pero hay otras de reciente creación como Tropi Biosciences en el Reino Unido, que los servicios están destinados fundamentalmente a CRISPR, fundamentalmente a otras técnicas también de mejora genética. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación del CRISPR en la Unión Europea? Pues bien, en el 2018 la Unión Europea, igual que había ocurrido con el caso de las plantas transgénicas, decidió que las plantas editadas genéticamente son también OMGs. Es posible que no quede ningún rastro de la modificación genética introducida, pero aún así se considera OMG, la planta editada genéticamente. ¿Por qué? Pues bien, se alegan cuestiones éticas, del mismo modo que se hacía para las plantas transgénicas. Es posible que ocurran eventos o que dé lugar a eventos ajenos a la edición génica de interés, los llamados off-targets. Puede que quede una huella genética perceptible, la presencia de otros genes, sobre todo en aquellas plantas en las que no es tan fácil mediante retrocruzamientos eliminar el resto de genes que se han introducido, y también se alega que se puede ver amenazada la biodiversidad, como en el caso de las plantas transgénicas. A partir de aquí, la comunidad científica se moviliza para tratar de pedir una modernización de esta legislación en torno a las plantas editadas genéticamente. Se suman las comunidades, el sector de obtentores y de viveristas. Y finalmente el Parlamento Europeo está revisando de nuevo la tecnología, está solicitando informes a los Estados miembros para tomar una nueva decisión al respecto. ¿Se convertirá finalmente el CRISPR en una técnica estándar de mejora genética? Pues no lo sabemos, pero estamos ahí. ¿Cuál es el posicionamiento de Valgenetics en cuanto al CRISPR? Pues bien, somos conocedores, igual que el resto del mundo, de que esta tecnología tiene un evidente potencial para la mejora genética de plantas y la agricultura. Sabemos del enorme interés que despierta esta tecnología en el sector, porque estamos en continuo contacto con el sector agrario y nos han transmitido sus necesidades. Nosotros además disponemos de las herramientas necesarias, de todas las autorizaciones que se necesitan y de una amplia experiencia en la mejora genética. Somos, por tanto, capaces de abordar estos proyectos de edición genética. Pretendemos ejercer como bisagra entre el sector científico y nuestros clientes para llevar a cabo este tipo de desarrollos. Desde el sector privado de frutos rojos, de vid, hortícolas, ornamentales o cítricos, entre otros, nos han transmitido las posibilidades de que mediante esta técnica se pudieran mejorar características del fruto, la resistencia a enfermedades, la tolerancia a estreses abióticos, resistencia a herbicidas o plaguicidas, producción de metabolitos secundarios, vida útil, producción, etc. Somos conscientes de que la mayor parte de los conocimientos están en el sector público, en el sector científico, en cuanto a la genética.
a los conocimientos genéticos, al diseño y la programación de las estrategias o bien al desarrollo de nuevas estrategias para mejorar la eficiencia de esta técnica. Nombrar simplemente que en cuanto a la transferencia de tecnología, un ejemplo muy bueno es la herramienta digital que ofrece el laboratorio del grupo del doctor Diego Orzáez desde el IBMCP, la herramienta Golden Braid. Como conclusiones de mi charla, simplemente recalcar las ventajas claras que se aprecian por parte de toda la comunidad en cuanto a la tecnología de la edición genética mediante CRISPR para la mejora genética de cultivos. Evidenciar el hecho de que las empresas tradicionales en la Unión Europea no van a apostar por su uso mientras no haya una claridad legislativa en su regulación como no OMGs. En estos momentos lo que se puede hacer es seguir avanzando en desarrollar la técnica, aumentar la eficacia y la especificidad de la misma, ampliar el conocimiento genético o tratar de evitar los off-targets y la presencia de huellas genéticas no deseadas. Recalcar finalmente que Valgenetics está muy interesada en incluir la tecnología de la edición genética en sus servicios y en ejercer como puente y colaborador para la necesaria transferencia de tecnología desde el sector público al sector privado. Simplemente me queda agradecerles su atención y agradecer también a los organizadores de este webinar, tanto a la INIA como a BioVegen, la posibilidad que nos han ofrecido de participar en el evento. Dejo aquí mi contacto y el contacto de la empresa por si en algún momento quisieran dirigirse a nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Magda, por tu presentación tan interesante. Vamos a hacer ahora pues nada, un brevísimo también turno de preguntas antes del cierre del webinar. Yo te trasladaría, Magda, bueno, estamos ahora mismo en un contexto de cambio climático, de crisis sanitaria, donde se ha puesto de manifiesto una vez más la importancia del sector agroalimentario y que como de clave es para estas situaciones críticas como las que estamos viviendo, donde bueno, pues también se pone de manifiesto lo importante que es la independencia alimentaria, ¿no? De la posibilidad de ser autosuficientes no solamente en alimentos, sino también en otros suministros que puedan ser críticos en este contexto. Entonces, como decía, en este ámbito de crisis sanitaria y cambio climático, ¿qué ves que puede aportar la tecnología CRISPR y en qué medida podemos tener pues, las limitaciones legales como pueden afectarnos? Sí, estoy de acuerdo. A ver, yo creo que la tecnología CRISPR, bueno, una de las ventajas que tiene es que es mucho más rápida que cualquier otra técnica de mejora genética, por lo que, digamos, alertas como las que estamos viviendo o el cambio climático nos va a obligar a ser mucho más rápidos y más eficientes. Y esta técnica es más rápida, con lo cual nos va a posibilitar adaptarnos mejor a las necesidades del sector. Lo que yo quería recalcar también es que desde la Unión Europea, si no nos damos prisa, nos vamos a quedar de nuevo fuera de estas posibilidades de mejora, de participar realmente en el tejido agrario. Y bueno, creo que es importante que estemos ahí y que protejamos el sector agrario, sobre todo de nuestro país. Claro. Totalmente de acuerdo. Al final, pues, bueno, disponemos de herramientas súper potentes para poder conseguir cultivos, procesos biotecnológicos súper eficientes, rentables y sostenibles de una forma relativamente sencilla. Y bueno, pues tenemos que ser capaces de poderlo implementar, ¿no? Me gustaría ahora pedir a todos los ponentes que abrieran tanto los micrófonos como las cámaras y pediros una ronda muy breve a todos vosotros para que destaquéis algo tanto de vuestras presentaciones como de la temática en general que quisierais, no sé, en una frase, en un minuto, destacar aquello que consideréis clave con respecto a vuestras intervenciones. Si queréis abrimos turno con Gonzaga, por ejemplo.
Muy bien, bueno, pues yo muy brevemente destacar el interés que tiene el sector privado. Nosotros como asociación mayoritariamente liderada por el sector privado, como he comentado antes, pues bueno, hemos tenido ocasión de hablar mucho, tanto con, bueno, por supuesto, con la comunidad académica, la comunidad científica. Yo he mencionado antes la movilización, yo creo que ha habido sin precedentes por parte de toda la comunidad científica, todos los centros de investigación a nivel europeo para pedir una revisión y para pedir que se analice y que Europa se posicione de una manera en la que, como decía Magda, no perdamos este tren, no perdamos estas inmensas oportunidades que ofrece ya no solamente estas técnicas, sino otras que están seguro por venir y que procederán del conocimiento que se está desarrollando en mecanismos de biología y de biología molecular, de plantas, de bacterias, de microorganismos, etcétera. Y también, además de esta movilización por parte del sector científico, hay una expectativa tremenda por parte del sector privado. Hay muchas, es decir, nosotros todos los inputs que hemos recibido nosotros han sido abrumadoramente en favor de la aplicación de estas tecnologías y en favor del desarrollo de una legislación que las permita o que las englobe de una manera más permisiva y que permita un desarrollo tecnológico a muchísimos niveles y con un potencial, como decía, tremendo. Entonces, la empresa privada, que es más quizá discreta, pero desde luego hay una expectativa tremenda y yo creo que está todo el sector, desde los desarrolladores de tecnología hasta los aplicadores de tecnologías, empresas más agrobio o empresas más digamos, agrarias, hay una expectativa tremenda con estas técnicas. Entonces, bueno, sobre todo hacer un llamamiento otra vez desde la plataforma de que se tenga en cuenta la opinión y la visión del sector para no perder este tren, como ha pasado en otras ocasiones. Muy bien, gracias, Gonzaga. Siguiente, Paloma, ¿algo que quisieras destacar de tu intervención? Y bueno, pues igual que ha dicho Magda, CRISPR es una de las técnicas más, bueno, no solo comparado con las técnicas de mejora agraria habituales, es una técnica rapidísima, pero además es que comparado con otras técnicas de edición genética, es también comparado con estas una técnica rapidísima. Pero esto depende un poco también del tema de la estandarización que yo he comentado antes. Yo creo que me gustaría resaltar que vale la pena hacer un esfuerzo extra por esta estandarización para que todos trabajemos de la misma manera y se puedan intercambiar las piezas y ahorrar mucho tiempo de volverlas a crear. Es lo que quería resaltar. Muy bien. Si os parece, me salto el orden y ahora iríamos a Magda y así cerramos con Judith, por si la temática legislativa algo diferente en este caso. Magda, ¿algo que destacar? Bueno, yo quería comentar, porque en la presentación de Ana Judith, bueno, una cosa que sí que me ha gustado mucho es ha recalcado el hecho de que la técnica es más económica y por lo tanto también las pequeñas empresas vamos a poder estar ahí y posiblemente también los productores. El hecho de que, claro, enfrentarse a un proyecto de mejora grande, muy largo, hay veces que para antes de empezar. Con lo cual, en este caso, yo creo que va a ser una herramienta tan buena y tan fácil que va a democratizar, como ya ha dicho, el tema. ¿Vale? Y nada, simplemente recalcar eso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Magda. Y cerraríamos con Judith. Bueno, pues para mí resaltar otra vez lo que se ha venido diciendo en todas las presentaciones, la oportunidad que representa la edición genética para la producción vegetal como herramienta no solo para conseguir los objetivos de la política agraria común, de producir más con menos, de forma más sostenible, más adaptada a las nuevas necesidades de los consumidores, sino también como herramienta a favor para poder alcanzar los diferentes retos de la sociedad. Y también para nosotros ha sido muy importante la colaboración que hemos tenido por parte de las diferentes empresas, plataformas biotecnológicas a la hora de rellenar este cuestionario, que hemos querido que sobre todo sea independiente. Yo creo que en esa independencia se ha puesto de manifiesto precisamente esa oportunidad y la necesidad entonces de regularlo de una forma que, como habéis dicho, no nos haga perder el tren que puede suponer el uso de estas biotecnologías para el sector agroalimentario y más ahora en el escenario en el que nos vamos a encontrar cuando toda esta situación en la que ahora estamos pase.
Entonces, bueno, agradeceros la oportunidad de poder el Ministerio y, por supuesto, seguiremos colaborando con vosotros y estamos abiertos a escuchar vuestra opinión sobre este tema. Fantástico. Pues por mi parte agradeceros a todos vuestra participación en este webinar. Creo que ha sido súper interesante. Al final me quedo con la buena sensación de que bueno, tenemos aquí una herramienta súper potente que es CRISPR, y no solamente CRISPR, sino otras herramientas de edición genética que tienen un potencial tremendo, que hay interés empresarial porque vamos a conseguir negocios pues más rentables, más sostenibles y más eficientes, y también con la buena predisposición por parte de las administraciones para poder legislar y que esto se convierta en una realidad pronto. Y nada, una vez más gracias a todos, y simplemente anunciaros que la semana que viene, el martes, tendremos una nueva edición de este ciclo de webinars centrado en este caso en las oportunidades de negocio en Estados Unidos en agrotecnología. Pues nada, muchas gracias tanto a ponentes como asistentes y nos vemos en el próximo. Gracias.